El paso siguiente es generar lo que vamos a utilizar a menudo, es una lámina de 15 centímetros por 10 aproximadamente, 12 centímetros. Vamos a construir un marco con un alambre, en este caso es un alambre de cobre, recubierto de plásticos de los antiguos conductores, o sea, un alambre de 2 milímetros recubierto de plástico. Hacemos un marco, ese marco lo que vamos a intentar es hacerlo bien en ángulo para que nos quede una cuestión geométrica bien corregida, y vamos a hacer una unión a tope acá, donde simplemente ponemos los dos extremos del alambre y lo recubrimos con una cinta para poder hacer la unión y que quede bien alineada la varilla. Este otro elemento que aparece aquí es un elemento accesorio que se puede correr hacia un lado o hacia otro. Cuando queramos hacer alguna pieza un poco más pequeña podemos reducir el área de trabajo, pero en principio vamos a hacer una pieza ahora, entonces dijimos, de 15 por 10, y lo que vamos a hacer es poner encima de esto un paño de algodón, o sea de jean, que lo vamos a colocar ahí bien empapado, o sea, hay que agregar una cantidad de agua más o menos importante, o sea que realmente el agua predomine sobre la superficie, y vamos a tratar de remarcar bien el borde para generar una suerte de pequeña pileta, una bandeja donde el agua va a oficiar como desmoldante de la cera que vamos a vertir aquí adentro. Elegimos un paño de algodón bien reforzado, esto es un jean, y lo importante es hacer este marcado para que cuando volquemos el material fundido no rebase los bordes, ¿no? Vamos a tratar de generar una lámina de más o menos unos 3-4 milímetros de espesor. Bueno, como habíamos visto, teníamos ya los volúmenes de ceras fundiendo en el baño María, y vamos a tratar de hacer el vertido enseguida, ¿no? Bueno, acá ya tenemos nuestra cera fundida, o sea, una pequeña lata de medio litro que a baño María en una de 1 litro. Le ensayamos este mango, que de alguna manera es un sistema también elástico que nos permite asegurarnos de que podemos transportar bien la lata sin riesgos de volcar por torpezas nuestras. Y lo que vamos a hacer es un batido para que el dióxido de titanio se mezcle bien, o sea, acá la consistencia es una consistencia ya líquida, y lo que se hace es vertir el material en un zigzag que nos permita ir creando la lámina poco a poco. Como ven, el material fluye muchísimo. Los vapores que estamos teniendo acá son los vapores, obviamente, en el ambiente del agua que hierve. No hay vapores de ceras porque no se queman. En la medida que trabajamos con la temperatura de 100 grados de ebullición del agua. Y bueno, lo que hacemos es vertir el material hasta que se va formando una verdadera lámina, capa, que evidentemente tenemos que lograr que el material sea lo más parejo posible. Quiere decir que nivelar la mesa es algo fundamental para nosotros. Acá me quedo con una tendencia hacia el lado izquierdo, o sea que vamos a tratar de elevar la placa para ir nivelando y ir manteniendo una distribución bien pareja. Esto ahora nos va a llevar un cierto tiempo. El material está absolutamente brillante todavía. En los bordes, por contacto con el frío del paño mojado, va generando un endurecimiento. Y en cuestión de minutos podemos empezar a movilizar la lámina para ponerla encima de una nueva superficie fría que quede bien plana, bien derecha, o eventualmente cuando ya perdió todo el brillo y tiene una resistencia
que por la temperatura que manejamos hasta el momento todavía sigue siendo flexible, tal vez la podemos utilizar inmediatamente para hacer algún tipo de toma de impresión. ¿Qué significa? Que si yo tengo un objeto cualquiera, por ejemplo esta herramienta, la puedo apoyar sobre una superficie o contenerla mediante algún sistema especial, y simplemente la lámina que está todavía templada, blanda, la puedo apoyar sobre esa pieza y tomar la impresión. Nosotros acá vamos a sacar poco a poco la lámina, todavía habría que esperar para que no se deforme internamente y que la superficie se mantenga correcta. Como ven, la lámina es una superficie muy homogénea, de ese color que nos ha quedado, que es la combinación de la parafina con la cera virgen más el pigmento blanco. O sea, nos está dando una tonalidad de un color amarillento, un color crema se diría, y bueno, es lo que buscamos, un material agradable a la vista, por lo pronto cómodo para poder trabajar. La flexión de esto la vamos midiendo con el propio trapo, y cuando vemos que ya está en condiciones de ser retirada de la lámina, la vamos a poner en una superficie fría para mantenerla justamente en la posición más adecuada. Las ceras evidentemente se reciclan, quiere decir que de alguna forma todo lo que pueda surgir como restos a la hora de utilizar la pieza por recortes y eso, lo volvemos a fundir, y evidentemente podemos así en forma prácticamente indeterminada seguir trabajando con un material que nos va a permitir hacer trabajos siempre sin desperdicios, sin vertirlo, sin tirarlo en ningún lugar que contamine. Y bueno, acá ya estamos en condiciones de sacarlo del marco y básicamente movilizarlo para poder trabajar. Ya a esta altura el enfriamiento ha sido bastante parejo y lo podemos poner sobre la superficie que buscamos. Vamos a ver que nos queda una textura de lo que puede haber sido el textil que usamos, que es un jean, y prácticamente la lámina está en condiciones de trabajar. Lo que vamos a lograr son láminas, como decimos, flexibles, y que eventualmente cuando se enfríen y tengamos que hacer termomoldeados, evidentemente vamos a tener que calentar el material. Lo que podemos pensar como impresiones habitualmente es justamente es que el material esté todavía plástico, ¿no? O sea que yo esta lámina así como está podría cortar un trozo inmediatamente, tomar la impresión de una zona, de una pieza, que podríamos aprovechar hasta para lograr la copia de una textura. Por presión simplemente el material todavía se acomoda como si fuera una especie de plasticina. Hay que aprovechar esta etapa de temperatura. Y esta es la forma más, diría, rudimentaria de poder tomar una impresión, ¿no? O sea, evidentemente donde se empezó a enfriar el material vamos a tener algunas dificultades. Quiere decir que si en el tránsito que estamos haciendo se nos endurece y se rompe, lo que podemos hacer es justamente volver al agua caliente y ablandar las zonas para seguir presionando y modelando. En este caso lo que interesa es que se vea que rápidamente es un material de copiado, como si fuera una goma, que evidentemente tenemos que esperar que endurezca para poder retirar realmente el modelo, pero acá vamos a acelerar un poco el proceso para que se vea la calidad justamente de copia de lo que puede ser una textura bastante compleja, ¿no?
O sea que esto es una toma de impresión que nosotros vamos a intentar en algunas piezas para hacer en forma seguida algún tipo de reproducción, en este caso de un sistema bien reticulado, o sea, este peine con elementos geométricamente muy paralelos y que bueno, vamos a tener que reproducirlo tal vez hasta incluso en lo que puede ser un yeso, una resina o materiales que habitualmente usamos.